pensaba, porque se acercaban a estas personas como entre medio a conversar algunas cosas, es que, claro, igual la idea de la clase era como una idea macro de tirar ideas, ¿cierto? De lo que hay una discusión para poder sintetizarlo, más que respuestas acabadas. Y efectivamente que hoy día el debate está entre el multiculturalismo, entendido como el multiculturalismo, a mi parecer, como la posibilidad de redominación de los pueblos indígenas a través de otras formas, ¿ya? Y no de empoderamiento de sus derechos, como podría ser. Y el Estado pluriétnico, que efectivamente permite ver a la sociedad indígena a la par con otras culturas, ¿cierto? A la par, me refiero a la par, no de una sobre otra. El Estado multicultural, o como se entiende la multiculturalidad acá en Chile, es los chilenos predominantes sobre los mapuches. Para ponerle una cosa más concreta, el himno nacional cantado en mapungú. Eso, pues, a mi parecer, puede ser como un símbolo de lo multicultural. Es decir, a través del mapungú, mantener la ideología misma que es la chilenización. La plurietnicidad es que el mapuche no va a cantar el himno nacional, ¿sí? Porque a lo mejor querrá el día de mañana hacer un himno nacional propio. Ojalá que no, el nacionalismo igual siempre es un tema complejo. Pero a lo que voy yo es que la autodeterminación, ¿cierto? Como bien decía el profesor Gre, es la posibilidad, yo creo, es la posibilidad de decidir, ¿ya? Si alguna vez cuando estuvo en Tolerancia Cero a Ocán Wilcamán con Fernando Villegas, Villegas le decía que igual es gracioso Fernando Villegas, igual es gracioso escucharlo. Le decía Fernando Villegas, claro, decía, donde hay autonomía son lugares donde a nadie le importa, decía él, ¿cierto? Como Alaska, y empezaba a nombrar donde hay autonomía, ¿cierto? Donde efectivamente económicamente no son zonas potentes, ¿sí? Económicamente para un desarrollo. Pero el punto es que Fernando Villegas se burlaba y decía, bueno, que es volver al siglo XVI. Y no me acuerdo qué fue lo que dijo Ocán, pero voy a buscarlo en YouTube. Pero yo creo que el punto es que la autodeterminación es tener el derecho a decidir cómo uno quiere vivir, ¿ya? Y si hay mapuches que quieren a lo mejor volver al siglo XVI, que no creo que lo hayan, que se pueda volver tan atrás, bueno, el punto es decidir, ¿cierto? Ese es el tema que yo creo que a lo mejor se podría, como idea de quedar como idea macro, que finalmente la autonomía, que es la forma de ejercer la autodeterminación, un dispositivo para llevar a cabo la autodeterminación, es la posibilidad de decidir, de vivir como tú quieras vivir, y eso es lo que hay que construir, ¿ya? Y eso es que los mapuches tienen que ponerse de acuerdo, nos tenemos que poner de acuerdo cómo queremos construir, ¿cierto?, nuestra sociedad de futuro, ¿ya? Obviamente tomando los mejores elementos de la sociedad tradicional, como dice Evo Morales en su discurso de su tercera asunción al mandato, decía, la concepción del buen vivir. ¿Y qué decía Evo Morales? Finalmente, no es volver atrás, dice Evo Morales, sino es tomar los mejores elementos de nuestro pasado para hacerlos convivir con la sociedad moderna y construir una sociedad distinta. Porque la sociedad, decía Leo, me acuerdo en ese discurso, en enero decía, si cada persona, cada familia tuviera un auto, como hoy día se está haciendo, dijo, que el modelo de desarrollo que se trata de imponer, habría que construir otro planeta, dice, para estacionar los autos, ¿cierto? Y finalmente eso va a ser como inviable con la naturaleza, con el sistema social, finalmente. Lo que está en discusión es que el aporte de la sociedad indígena a la sociedad latinoamericana es finalmente que el calentamiento global es real, y por la única forma de corregir ese calentamiento global es creando una nueva forma de vivir que sea el buen vivir. Y ahí es donde entra el elemento indígena que mantiene este equilibrio entre naturaleza, ser humano y animales, ¿sí? Entonces yo me veo una sociedad autónoma mapuche que va por ahí, ¿ya? No creo que sea tener casino y tener aerolíneas y tener buses mapuches para seguir ganando más plata, ¿cierto? Y mantener todo tal cual como es, ¿cierto? Yo creo que esos son los riesgos que hay en todo caso, ¿ya? Y es por eso que hay que ver en esta idea de plurietnicidad y multiculturalidad que está en extensión. No sé si ahí poco respondo la pregunta al Peño, un comentario un poco de lo que está. Ahora, me gustaría, con lo que sí cierro, comentar es que efectivamente los mapuches, el 31% vive en la Araucanía, un 20 y tanto por ciento vive en la región del Biobío, y creo que un 10% o un 6% vive en la región de los lagos. Y efectivamente cuando la concertación, que lo escuchaba mucho, sobre todo para la huelga hambre, y me tocó ir a algunas conversaciones allá en el Parlamento, me acuerdo mucho que el Letelier dijo, pero ustedes votan por la derecha, ¿cierto?
Sí, sí, te falta leer un poco de historia, no sé, o sacar análisis. Los mapuches son, finalmente, la Araucanía, al ser el 31%, son minorías. O sea, aquí lo que están votando por la derecha es la derecha, que tienen colonizado ese territorio. Entonces, a lo que voy yo es que sí, efectivamente los mapuches no viven en el Gualmapu. Entonces, eso no quita, ¿cierto? Que a lo mejor hay gente que quiere retornar con ideas, ¿cierto? Y con poder convivir en el territorio mapuche, si finalmente la gente que no está ahí se ha ido por razones históricas y esa razón de migración es finalmente la pobreza, ¿cierto? Buscando mejores perspectivas de vida. Entonces, si obviamente un Estado autonómico te ofrece un lugar donde tú puedas efectivamente poder vivir mejor socialmente, yo creo, estoy seguro que la gente, yo por lo menos retornaría, ¿cierto? Y que el sueño de los abuelos, porque efectivamente mucha gente vive acá, pero los abuelos terminan muriendo diciendo quiero volver al campo, quiero volver al campo. Yo creo que eso finalmente es un tema cultural, histórico, que uno tiene que finalmente proyectarlo también para adelante. Un poco, bueno, eso quería como voy a tratar de a lo mejor de aglutinarla, son varias ideas, pero a lo mejor se va a poder aglutinar en una. A lo mejor primero señalar que a mí me cuesta visualizar qué cosa puede haber en una nueva constitución, ¿ya? Porque no soy un experto oficialmente. Me gustó la idea de que la nueva constitución tenga la idea del derecho a la separación, me gustó. Pero además la autodeterminación lo tiene explícito en todo caso, te da la alternativa, es un poco lo que uno puede ver en Cataluña, ¿no? A través del referéndum. Entonces está ahí, estaría ahí. Y me parece que la autodeterminación como idea, como concepto, es un proceso de maduración democrática también de las sociedades donde se está ejerciendo, ¿ya? Efectivamente uno puede terminar viendo Chechenia, ¿cierto? Donde hay una forma bastante radical y a lo mejor no hay una madurez, pues también pueden estar mirando Cataluña donde dicen, mira, ¿sabes qué? Y perdimos en esta pasada, a lo mejor 10 años más vamos a volver a votar y vemos qué pasa. Creo que la autodeterminación fortalece la idea democrática, yo creo que por ahí tiene que ir esta noción. Y yo lo colocaba en el texto que mandé para que leyeran, que como medio negro, un texto que como de 20 páginas. Al final viene justamente una discusión sobre qué es la idea de autodeterminación. También hay autodeterminaciones que son étnicas y terminan siendo un poco fundamentalistas, porque mezclan, sobre todo cuando son pueblos que mezclan religión, política y todo, ¿cierto? Un cóctel que puede terminar siendo bastante explosivo, donde han habido conflictos de carácter étnico radicales, justamente los que hablaban cuando se desmembrena la Unión Soviética, ¿cierto? Y todos estos conflictos que aparecieron bastante radicales, ¿cierto? Porque colocan al ser humano como sin importancia, ¿sí? Finalmente lo que importa son las identidades, ¿cierto? Y no importa que sea de ser humano, no importa que eres ucraniano, eres yo, no sé, por decirlo de alguna forma. Y lo mapuche o lo indígena no está lejos, no necesariamente no puede girar hacia allá, ¿sí? Si bien eso no está sucediendo, o uno puede diagnosticar y decir, no, los mapuches no van a llegar allá, uno no lo sabe, porque las identidades son súper cambiantes, son súper modificables. Y efectivamente, mientras no se garanticen derechos, ¿cierto? Mientras los estados no garanticen derechos, o por lo menos hagan un cambio, ¿cierto? Efectivamente, las generaciones más jóvenes van a ver como pueden ser tal vez más radicales. O sea, yo una vez lo hablaba con un chico de una comunidad que finalmente, si uno coloca la CAM en su justa dimensión, en una perspectiva histórica, ¿cierto? Efectivamente el Estado chileno lo ve como enemigo, seguridad pública, terrorista, y la derecha lo planteó como terrorismo, y también muchos sectores de la concertación, muchos, ¿cierto? Pero si uno lo ve después en las generaciones posteriores, finalmente, bueno, un niño, pero finalmente me decía, el otro día estaba viendo Avatar y me pareció la CAM, me dijo. Era como Michael luchando contra la máquina. Y fue como entre gracias que me dijo este pequeño de 10 años. Y le encontré razón. Efectivamente, a lo mejor las generaciones posteriores van a ver a la CAM como una lucha pequeña, efectivamente, que quemaba camiones, ¿cierto? Y que no conquistó nada, ¿cierto? Y entonces, ¿qué viene después de eso? Si elevamos los niveles de... si elevamos los niveles de conflictividad, efectivamente uno puede subirla, ¿cierto? Entonces ahí uno termina de repente terminando en conflictos más fundamentalistas. Es decir, yo creo que hay que ver, por eso es que yo creo que hay que tomarle el peso a lo que se está debatiendo, ¿sí? Lo otro es que efectivamente creo que la autodeterminación son derechos civiles y por tanto son más laicos, ¿ya? Yo la miro desde esa perspectiva, y eso tiene que ser finalmente dentro de un método democrático. Creo que esa puede ser más lenta, puede ser a lo mejor menos heroica para algunos,
pero creo que efectivamente es un proceso de aprendizaje en la cual las sociedades indígenas que vayan viviendo esa autodeterminación, cuando se pueda llevar a efecto, van a tener un aprendizaje cívico sobre cómo llevarla a cabo, ¿ya? En ese sentido, entonces creo que hay algunas cosas que salieron que me gustaría como retomar. Una, efectivamente, que la sociedad mapuche está fundada en el patriarcalismo. La poligamia es eso, ¿sí? Y hoy día hay personas en el discurso del movimiento que plantean el retorno de la poligamia, ¿ya? Y la poligamia en el siglo XVI, XVII, cuando empezó a configurarse, efectivamente son planes políticos, son para generar una persona, un hombre, un lonco, ¿cierto? Generar mayor alianzas políticas, esa es la idea principal, ¿cierto? Política y económica. Y lo cual también te habla de que cuando el movimiento habla de los mapuches hacia atrás como casi una sociedad en comunismo primitivo o comunismo, efectivamente la sociedad mapuche tiene muchas diferencias sociales. La poligamia es la demostración de que había diferencias sociales dentro del mundo mapuche. No todos tenían 2 señoras, 3 señoras, 4 o 20 señoras como Calfucura. Calfucura tenía 25 señoras porque era Calfucura, el dueño de casi todas las pampas en Argentina. Pero también había mocetones, ¿cierto? Que es casi, decirlo, a lo mejor los peñas se van a enojar acá, son como mayordomos de los mapuches, de los nidos loncos. Entonces hay un discurso hoy día que de repente está en esta idea de replantear la tradición, ¿cierto? Pero yo creo que hay tradiciones que terminan siendo conservadoras. No porque sean tradiciones uno tiene que, creo yo, a mi opinión personal, mantenerlas, ¿ya? La gracia del pueblo mapuche en su historia es que ha sido un pueblo que ha ido capaz de adaptarse en resistencia y transformarse, ¿cierto? Y es por eso que Villalobos está súper equivocado cuando dice que los mapuches dejan de ser mapuches cuando tienen el caballo. O la profesora allá en el departamento está súper equivocada cuando dice que los españoles te enseñaron a vestirte. No te enseñaron a vestirte. Te adaptaste y ¿cierto? Y el caballo, y Lautaro no dejó ser menos mapuche por tener un caballo, ¿ya? Al contrario, pareciera que el caballo y se le coloca en la impronta del imaginario como los mapuches. Entonces creo que la identidad adaptan, transforman. Y en ese sentido, creo que hay 2 debates que han estado un poco ausentes en el movimiento. Es el tema de la homosexualidad, por ejemplo. No hay nadie que se haga cargo de la homosexualidad. No hay ninguna persona en el movimiento, organización, que plantee esta idea que pasa con ello, ¿sí? Al contrario, yo diría que en el mundo del campo es reprimida incluso. Porque el campo también es conservador, y el campo chileno mapuche es conservador, ¿sí? Entonces creo que pasa todavía mucho más transversal el tema de la homosexualidad en el caso del campo. Como comunista de mapuche, donde yo participo, por ejemplo, vamos a sacar un segundo libro que es sobre violencia, y efectivamente ahí vienen algunos artículos de lamienes que han escrito sobre la violencia patriarcal mapuche, la idea justamente de este libro es abrir estos temas tabú en la sociedad mapuche. Entonces, como entre comillas, académicos mapuches, nos hacemos cargo de estos déficits y también estamos apostando a transformarlo, a ponerlo al debate. Y uno es el tema de la violencia, ¿cierto? La violencia de género en el mundo mapuche. Porque es un tema que no se conversa, que no se debate. Y otro, efectivamente, dar un paso más y hablar efectivamente del tema de la homosexualidad entre los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces creo que estamos en ese punto sobre lo que plantea acá la compañera Magali. Lo otro es que cuando Piñera planteó, no me acuerdo en qué año planteó la idea del reconocimiento constitucional, a mí me entrevistaron, no me acuerdo, en una radio, y efectivamente era como cantarle el cumpleaños feliz a la demanda, porque eso se viene planteando del año 90, el reconocimiento constitucional. Y yo creo que era vanguardista para el año 90. Si se hubiera reconocido constitucionalmente a los pueblos indígenas, yo creo que tal vez la historia hubiera sido distinta. Tal vez los camiones Lumaco se hubieran quemado, a lo mejor no en el año 97, a lo mejor en el año 2000, ¿ya? Pero justamente a esta altura el reconocimiento constitucional, a mi parecer, creo que no resuelve el tema, porque el pueblo mapuche, justamente donde se le han negado sus derechos políticos, ha terminado constituyéndose autónomamente paralelamente, ¿ya? Y es por eso como que uno ve la historia de la concertación y la puede mirar, o la historia del Chile post-Pinochet desde una frontera, pero uno ve la historia de mapuche y pasa como paralela, así como que está en otra sintonía. Entonces cuando se pregunta, bueno, ¿por qué comenzó el conflicto mapuche? Obvio, pues si no había nada en los 90 que te pueda incorporar la demanda indígena como sujeto de derecho. Contrario a lo que tú ves, una negación permanente de los derechos indígenas. Y eso queda consagrado, y por eso yo creo que el Lumaco sale en diciembre, y no antes,
porque finalmente Ralco te demuestra que los derechos indígenas están supeditados al desarrollo económico. Y finalmente importa más el modelo neoliberal o la gobernabilidad neoliberal que los derechos indígenas. Porque efectivamente, si se hubieran respetado la ley indígena del 93, los que imagino que conocen la CONADI cercana ahí, saben perfectamente que supuestamente la CONADI va a ser la protectora de los pueblos indígenas y Ralco no debería ser construido. Eso es una, como lo cuenta Namuncura en su libro, finalmente son pasar a llevar las mismas leyes que colocaron. Ahora esto es que es súper chileno también, de que tú pones una ley y hay otra que también tiene la misma soberanía, o sea, la ley energética vale lo mismo que otra, entonces tenía 4 leyes que pesan lo mismo en el punto, y finalmente cuando se decide quién pasa por encima, bueno, pasó la económica por sobre ella. Teniendo en consideración que el convenio 169 de la OIT se reconoce recién después de la muerte de Matías Cachileo, no antes. Entonces no hay ningún dispositivo legal que pueda a los pueblos indígenas decir, mira, me están respetando nuestros derechos. Y cuando te negan todos los derechos, efectivamente surge la violencia política como instrumento. Es como, no se pregunten, bueno, ¿y por qué la violencia? Porque no hay mecanismo para poder llevar la demanda dentro de la institucionalidad. Por eso que los mapuches salen de la institucionalidad y empiezan a ejercer la violencia política. Y no son personas que se levantan en la mañana a llevar un camión, sino que efectivamente porque no hay, ¿cierto? Porque esa mirada un poco que se han tenido los gobiernos de mirar que los mapuches son violentistas, porque culturalmente son violentistas, ¿cierto? Porque es una mirada decimonónica del bárbaro, ¿cierto? De ese cuadro, no sé quién es, del Malón, del cuadro del año 35, que se ve unos mapuches atacando un poblado y una mujer blanca secuestrada, ¿cierto? Y el caos, ¿cierto? Y unos pueblos quemados. Creo que es de Argentina el cuadro. Entonces, ¿qué garantiza un reconocimiento constitucional? Yo creo que la gracia es que los mapuches se han podido reconocer sin necesidad de un reconocimiento constitucional. Entonces, un reconocimiento constitucional yo creo que queda desfasado a lo que están exigiendo hoy día los pueblos indígenas. Porque lo que se tiene que debatir es el derecho a la autodeterminación en la nueva constitución o en el nuevo estado que se haga. El reconocimiento constitucional a esta altura ya, yo creo que por la construcción histórica que ha hecho el mismo movimiento por su propia lucha, está en una etapa súper distinta. Y en ese sentido, entonces, creo que el derecho a la propiedad es un tema súper importante. Y ahí yo voy a dejar aquí a lo mejor una cuestión que varía el debate. Pero si uno ve a la izquierda latinoamericana en este momento, la izquierda bolivariana, tampoco se ha portado muy bien con los pueblos indígenas. ¿Ya? El Estado Zulia, yo conocí la realidad bolivariana en el año 2006, yo creo que fue en su clima, después de que Chávez había pasado los golpes de Estado y estaba una economía muy fuerte en el 2006. Y conocí a la gente de Guayú, que tiene una historia mapuche muy parecida a la historia mapuche. Se habían puesto a Simón Bolívar, habían mantenido... Y en Venezuela en el año 99 se había dado un avance hacia el reconocimiento constitucional y el derecho a la autonomía. Pero los indígenas estaban siendo igualmente removidos del Estado Zulia, porque era el Estado petrolero. O sea, finalmente Chávez, ¿cierto? Y Venezuela ponía una vez más la idea de que el progreso económico, la estabilidad política y el progreso económico de la revolución bolivariana iba a depender también de que si los pueblos indígenas se oponían, bueno, los tenemos que correr, ¿no? Y ese es un poco el conflicto que ha pasado en Ecuador. La CONAIE es opositora a Rafael Correa, la Revolución Ciudadana. O sea, cuando uno va a Ecuador en la Revolución Ciudadana, cualquier persona que se oponga a la revolución es un contrarrevolucionario. Y en ese juego finalmente puede pasar muchas cosas, ¿no? Y efectivamente Rafael Correa tenía problemas con la CONAIE porque también estaba impulsando justamente la reconversión económica y estaba afectando las propiedades indígenas. Una de las más importantes es la Amazonía. ¿Qué hace con Rafael Correa? Dice, bueno, si no quieren que yo toque la Amazonía, entonces que venga el mundo a hacerse cargo de la Amazonía y que pasen plata para yo no pasar a llevar la biodiversidad. ¿Sí? Y un poco Evo Morales fue lo que le pasó en el distinto, yo creo que Morales escapa un poco de esta corriente bolivariana, tiene como un camino más propio, pero el Timpín yo creo que también mostró que, claro, la carretera Brasil acá, ¿cierto? Pero cortamos al medio, los indígenas, y el punto era que Evo Morales, el presidente indígena, ¿cierto? Yo creo que Bolivia va a conversar más distinto, pero yo creo que los otros son más parecidos. Y la pregunta es a ustedes, cuando hagan el Estado plurinacional, ¿qué van a hacer con las forestales? ¿Qué van a hacer con las hidroeléctricas? ¿Qué van a hacer con las mineras que están allá y están destruyendo justamente el territorio aymara? ¿Cierto? Que están haciendo pedazos la cordillera, que es pieza clave del conocimiento y de la cosmovisión atacameña aymara. Entonces la pregunta yo creo que no es para mí esa. Yo creo que la pregunta es para ustedes. yo creo que los mapuches tienen un consenso que quieren hacer con las plantaciones forestales.
derribarla, ¿cierto? Y volver a marcar el ecosistema. Yo creo que tiene un consenso que no hacer con el río Biobío. Ojalá volver a que sea el río Biobío que soñaron las Quinchemán, ¿cierto? Ese río grande con el que se opusieron. Yo creo que Mapuche tiene al menos claro, ¿cierto? Que Selco no es un buen lugar para que siga destruyendo los cines Cuello Negro. Eso le devuelvo yo la pregunta a usted. O sea, no creo que los mapuches no estén interesados en lo que se está debatiendo, ¿sí? Efectivamente yo no puedo hablar por el millón de mapuches, menos por el 10% de indígenas que son parte según el último, no, el penúltimo censo en verdad. Pero sí me parece que efectivamente hay organizaciones representativas del pueblo mapuche, y que son al menos 6, que son autonómicas, ¿sí? La Coordinadora de Comayecos, Consejo de Todas las Tierras, la Identidad Territorial de las Quenches, Gualmapuén y recientemente Nama, no sé si se me va alguna, pero también de organizaciones que están en Santiago, organizaciones políticas, autonomistas que están en Santiago. Y creo que ellos me parece que son son actores que son importantes de validar dentro del escenario político. Creo que tiene que haber como una suerte de cambio cultural en el país. Me quedó dando vuelta la idea de lo que decía acá, el tema del fascismo, ¿cierto? Popular. A mí me parece que efectivamente Chile es un país súper racista, ¿sí? Transversalmente, porque cuando uno escucha la historia de mi papá o de mi abuelo sobre el racismo, no es el racismo tan solo de la gente de la clase alta, finalmente son los compañeros de trabajo. Mi abuelo era chofer de camión y contaba historias terribles de los compañeros choferes de camiones con él. Entonces creo que con Enrique Antileo escribimos una vez un texto hace poco, cuando Villalobos se mandó algunos últimos comentarios, se llamaba que poníamos que el problema no es Villalobos, el problema son los Villalobos que toman la micro con nosotros, ¿sí? Y efectivamente ese que en cualquier momento te enrostra que eres indio, que eres violentista, y no solamente la clase alta, transversal. Entonces creo que efectivamente una sociedad autodeterminista tiene que aceptarse más morena, pero además descolonizarse, ¿sí? Como un proceso de descolonización. Descolonización no es solamente de los pueblos indígenas, la colonización como el chileno se va descolonizando también y va dejando algunas cosas como detrás. Finalmente esta exposición que hice lo hablo desde los derechos humanos. Es una exposición que está basada en derechos humanos, más allá de la ideología mapuche que uno puede ir viéndola ahí, finalmente es como derecho humano. Es decir, y creo que la parte 2, 3 de la declaración del 48 dice no nos vamos a discriminar, sea por sexo, género, bla, bla, ¿cierto? Entonces creo que un poco volver a retomar esta concepción más universal, y por eso yo digo que la cuestión mapuche, lo he pensado harto. Yo cuando partí dije, la cuestión mapuche, cuando tenía 18 años, es como Chechenia. Después dije, ya, está como País Vasco. Después ya como Cataluña. Y ahora estoy tan amarillo que yo digo, ¿sabes qué? Se parece mucho más a la lucha del movimiento negro en Estados Unidos tal vez que a otra. O sea, por eso yo creo que a lo mejor se parece más a esto, así como a la lucha de derechos civiles, de verdad. Así como creo que el tema va por respeto, ¿sí? Respeto a la diversidad, respeto a tener derechos, derecho a opinar, derecho a que finalmente decida a vivir y ser persona como dentro de una sociedad que efectivamente te ha discriminado demasiado. Por eso creo que sí me interesa en lo que se está debatiendo acá, y por eso que no puedo decir a quién, si lo tomamos o no, como decía usted allá atrás, ¿cierto? Porque creo que eso sí le pertenece al movimiento mapuche, y creo que ahí sí hay que preguntarle a los dirigentes políticos. Yo en ese sentido soy bien respetuoso, ¿sí? Y yo me siento un militante autodeterminista, esa es como mi parroquia política, ¿ya? Es como para aclararlo. Y yo escribo y pienso desde ahí, ¿ya? En interacción obviamente con la gente que está en los procesos de lucha. Entonces yo creo que sí están interesados los mapuches, pero también hay que olvidar que hay 9 naciones originarias, ¿sí? Y hay que ver qué piensan los aymaras. Por ejemplo, en estas consultas indígenas que hicieron, la agricultura fue como la mejor cita, pero una de las cosas que salió en esta consulta indígena fue, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura no se llamaba Ministerio de la Cultura porque efectivamente toma una sola cultura, que todavía no tenemos claro de qué cultura hablamos, ¿cierto? Sino que se llamara Ministerio de las Culturas, porque dejara entrever las 9 culturas, ¿cierto?, que están dentro de la indígena, y en este caso 10 con la chilena y las múltiples culturas chilenas que están en su interior.
Hace poco se hizo esta cumbre de la tierra que en el Teatro Municipal. Y la segunda, el otro día sacó, lo pueden ver, salió el día miércoles, sacó un reportaje bastante peyorativo sobre el tenor Quilapi, por ejemplo, que el tenor Quilapi, José Quilapi, que trajo a personas de Tirúa, loncos de Tirúa, Chamamul, qué sé yo. Y la segunda, obviamente en la segunda dice ya, no espera que sea distinto, pero se burlaban todo el rato del evento. O sea, como decía, bueno, se veía gente autóctona, araucana vestida de aborigen, pero también gente que andaba con minifalda traída de otro continente, decía. Efectivamente andaban mapuches chic, de hecho se llama el reportaje, justamente. Y efectivamente andaban mujeres mapuches con minifalda. ¿Y qué no pueden andar con minifalda? ¿Me entiende? Como lo conservador y como retógrado de los análisis de la... Entonces, si era gracioso, por lo mejor era gracioso, o lo querían hacer gracioso, resulta que el humor de la gente de clase alta es siempre racista y peyorativo, como la Karenana, así que me acuerdo que cuando se trataban de reírse la TU. Y efectivamente resulta el humor desde abajo porque las clases sociales bajas son sarcásticas, pues, porque uno se ríe del poder. Entonces a ellos no les funciona, a nosotros sí nos funciona que nos riamos de ellos, porque nosotros no nos podemos reír de Villalobos, nos podemos reír de los comentarios de ellos. Porque el sarcasmo finalmente yo creo que efectivamente es una herramienta que ocupan las clases sociales bajas para poder mantener una suerte de rebeldía cultural. Entonces creo que tiene que haber una transformación cultural, primero una transición cultural muy importante en la cual, antes que política, o puede ser política cultural a la vez también, ¿por qué no? Pero efectivamente una autonomía bajo las condiciones culturales que estamos hoy día, efectivamente sería bastante, se revolvería a mantener una dominación, porque la gente chilena sigue pensando que autonomía es la división del país. Y si fuera eso, ¿cuál es el miedo? Efectivamente, nos han construido 200 años en una idea como de la soberanía del territorio, ¿cierto? Y la verdad que uno piensa y dice, y Bolivia, si está bajo un estado indígena, yo igual digo que le pasa en el territorio a los aymaras. Porque en verdad creo que lo haría mucho más productivo. En mi multi opinión, de hecho cuando presentamos el libro en el GAM estaba la cónsul de Bolivia, y ese fue el mensaje, o sea, yo ojalá más para Bolivia, pero más para Bolivia indígena, ¿cierto? Que los indígenas puedan tener acceso al mar, los aymaras puedan tener acceso al mar. No hay que tenerle miedo de repente a esta idea finalmente. Si alguien quiere ir a pelear por un pedazo de isla allá al sur, vaya. Yo nunca lo voy a conocer porque no tengo la plata para poder conocerlo, pero si quieren ir a pelear, vayan a pelear, no tengo problema. O sea, el tema, esta idea como tan nacionalista que nos han construido el siglo XIX, creo que igual de repente también tenemos que ponerla a sujeta a evaluación, tiene que haber un cambio cultural. Para la sociedad mapuche, por lo que sí por esta parte, la cordillera no era un límite, la cordillera era parte del territorio mapuche, ¿ya? Y efectivamente el puelche, el viento puelche que ustedes escuchan en el campo, que significa, ¿cierto? Como se llama como a la zona argentina, ¿cierto? El puelche en el mapungú antiguo también significa donde se acababa la tierra. Efectivamente, si uno se va a caballo hasta allá, en un momento se acaba la tierra porque viene el océano. O algunos lo plantean, algunos viejos dicen puelche, y dicen, bueno, el otro mar también. Es decir, la concepción mapuche antigua, ¿cierto? Te habla de un territorio más amplio donde la cordillera no es un límite, es parte de, y por tanto las fronteras son mucho más disimiles, mucho más culturales, ¿ya? Eso. Yo creo que uno se puede seguir sintiendo blanco, el que quiera sentirse blanco. El punto yo creo que no se sienta superior a otros colores. Yo creo que los colores no determinan tu capacidad de inteligencia ni tu capacidad cultural, nada, los colores no determinan nada, ¿cierto? Y el punto es que, claro, lo blanco, por decirlo de alguna forma, después la ilustración se asume como lo mejor, ¿sí? Y eso es lo que hay que combatir, ya esa como que personas que se creyeron superiores terminaron eliminando a varios en la Segunda Guerra Mundial por eso. Entonces ojo con eso. Orwell dice en Matar a un elefante, a mí me encanta, Orwell dice cuando él era policía de la colonia británica, decía, bueno, yo tenía que matar a un elefante, qué sé yo, y dice, en ese momento cuando sentía la presión, dice, de las aceitunas, como le llamaban a la gente de la India, ¿cierto? Dijo que finalmente el blanco deja de tener poder, finalmente el blanco es dueño de su propia dominación, y finalmente en ese momento me di cuenta, dice Orwell, que el blanco
termina edificando, destruyendo su libertad. Porque finalmente dice, yo terminé matando al elefante, no porque era blanco, sino porque tenía un montón de personas que si yo no lo mataba, ese elefante, me iban a cuestionar y me iban a cuestionar mi orden y mi jerarquía. ¿Ya? Entonces, yo creo que el punto es que no hay colores, el color no determina nada. ¿Sí? Y si la gente se quiere conocer blanco, bien, pero no desconozca o no menosprecie el otro color. A eso me refería yo un poco, si entiendo a dónde va. Entonces, como también, yo creo que también hay que esencializar la sociedad indígena. ¿Ya? La sociedad indígena tampoco, o sea, pensar que lo indígena es no, las sociedades indígenas son tan adaptables a la sociedad toda. Entonces, tampoco, los indígenas sí tienen un conocimiento, yo creo que potencia una mirada distinta, ¿sí? Pero no hay que esencializar por identidad de colores. Llegando a las preguntas, cuando yo hablaba de los tres lineamientos, creo que la disputa hoy día mapuche, dentro del mundo mapuche, yo la trato de sintetizar hoy día en tres para poder como explicarla. Y me parece que efectivamente había explicado la autonomía desde abajo, que es un poco el control territorial. También hay otro lineamiento que disputa dentro de la institucionalidad o dentro de los mapuches, que es como puede ser Gualmapubueno o los alcaldes mapuches, de ocupar la institucionalidad para seguir avanzando hacia buscar derechos políticos dentro de la misma institucionalidad. ¿Ya? Diputados, senadores, que yo creo que ese es el objetivo, por ejemplo, Gualmapuén lo plantea, es tratar de llegar a eso. ¿Sí? Como buscar inicios, puntas para seguir avanzando en algo. Y otro que la desde arriba, que yo la llamo, que es la que planteé hoy día, buscando un poco de que forzar a la institucionalidad internacional a que Chile reconozca la autonomía. ¿Sí? El punto es que, claro, sin tierra, sin recuperaciones de tierra, sin tierra, no vas a poder ejercer una autonomía, no tienes que recomponer tu territorio. Yo creo que ninguna de estas tres se oponen, todas se complementan en este proceso. A eso me refería como con las tres como estrategias que yo visualizo hoy día que están en disputa. No me parecen contradictorias porque la autodeterminación es una. Y cómo tú vas a conquistarla y después lo que venga a cómo vas a gobernar esa autodeterminación, todavía ni siquiera yo creo que llegamos a esa parte. Entonces, yo creo que efectivamente, lo que voy cerrando es que el neoliberalismo muestra efectivamente que está en crisis, o una crisis, pero el capitalismo ha demostrado una capacidad de adaptación. Y el capitalismo pareciera que fueron las pocas, no lo digo yo, lo dice Hosman, dice, el capitalismo parece que es una de las pocas revoluciones que han emergido y son capaces de renovarse en sí mismas. Entonces, efectivamente, el neoliberalismo muestra hoy día síntomas de crisis, no sé si muestra una crisis cultural, porque uno ve que los malls se repletan, ¿cierto? Y cuando se inaugura un mall, no justamente la gente no sale con carteles a decir no queremos más mall, están haciendo colas para los malls. Entonces, no sé si están en crisis cultural el consumismo y todo lo que plantea la ideología neoliberal como el individualismo, ¿ya? Porque sí, y muy buena idea que efectivamente el neoliberalismo no es un sistema solamente económico, es un sistema ideológico, impone un ser humano, impone una forma de ser humano particular, y además impone que ese ser humano impone a través de un sistema político también. Y yo creo que efectivamente es contradictorio con la base de la sociedad humanista, que es vivir en sociedad, es el ser humano, poner el ser humano como centro, etc. Yo creo que los mapuches buscan esa perspectiva, una perspectiva más humana, más humanista de la sociedad. Por poner algo, una parte de los mapuches, porque yo creo que hay otros mapuches que no están de acuerdo, ¿cierto? Pero por eso yo creo que el movimiento mapuche es una parte del pueblo mapuche, de ese millón representa, me parece una parte importante. Y me parece finalmente que puede ser una minoría, como dice la derecha, cuando dice, pero esto es una minoría. Sí, es una minoría, como ellos también son minorías, pero es una minoría que es consistente, que tiene ideas, que tiene propuestas, ¿cierto? Y en la lucha política finalmente son ideas las que van conquistando sus puntos de clima. ¿Cuál es el punto entonces? Por lo que cierro, es que la autodeterminación es como una lucha por derechos civiles políticos para conquistar. Y finalmente el derecho a decidir cómo tú quieres vivir tu sociedad del futuro, cómo construirla. Y en ese plano yo creo que la sociedad está hoy día en la sociedad más mucho.